Hola amigos, Carlos Peredo nuevamente con un video nuevo sobre el COVID-19 y esta vez volvemos a mi tema favorito que es biología, fisiología y procesos biomoleculares. Entonces vamos a hablar sobre patología, cómo es de que el virus nos hace daño am, y obviamente la forma en que lo hace es a través de la neumonía, pero neumonía es una palabra genérica. Quiero empezar por ahí porque han habido varias preguntas. Sobre todo si la vacuna de la neumonía protege contra el COVID-19. Y la respuesta está en que neumonía es una infección del pulmón, donde los alveolos que están aquí abajo en esta imagen se llenan de fluido o se llenan de pus y eso impide el intercambio gaseoso que tiene que haber. Y eso está causado por varios patógenos. Puede ser una bacteria que infecta ese alveolo, puede ser un hongo que afecta, puede ser un virus. Entonces, como vemos, la palabra neumonía no se refiere en específico a un patógeno, sino al tipo de enfermedad que es fluido en los pulmones, pus en los pulmones, infección de los pulmones, básicamente. Entonces, la respuesta es no. Lamentablemente, la vacuna contra la neumonía que existe, que es contra una bacteria, no protege contra este coronavirus, porque hemos aprendido que los virus no son igual que las bacterias. Bien, eso por un lado. Por otro lado, quisiera darles, también se recuerdan que hablamos sobre June Almeida, la viróloga escocesa que descubrió por primera vez el coronavirus y lo hizo por lo que en un paciente que tenía resfrío no lograban cultivar el virus en células que estaban ellos acostumbrados a cultivar el virus de la influenza. Y eso fue por lo que las células que ellos usaban para cultivar el virus de la influenza no tienen el receptor AC2, que se recuerdan es el que se une a la proteína S spike para que el virus infecte. Entonces, por eso es de que no infectaba a ese tipo de célula. Entonces, les doy esos antecedentes porque quiero que aprendamos un poquito. Aquí hay una disección de los bronquios del pulmón que se dividen en unidades muy pequeñitas, como unas burbujas cada una que se llaman alveolos. Y como pueden ver, esos alveolos están rodeados de capilares de sanguíneos, porque es ahí donde sucede el intercambio gaseoso. Aquí hay una representación gráfica de lo que es el alveolo. Aquí está el alveolo y está hecho de varios tipos de células. El célula alveolar tipo 1, que es la célula que en realidad hace esa estructura en sí, es una sola célula. De hecho, aquí vemos dos, son células elongadas que producen esa mini estructura. Aquí está la otra célula que también va por acá. Ahora, dentro del alveolo existen otras células. ¿Cuántas? La célula alveolar tipo 2, que este es el protagonista de la película, porque esta célula es la que contiene ese receptor AC2 humano, que es donde el virus se aferra y lo infecta. ¿Cuál es la función de este alveolo de tipo 2? Su función es producir una secreción que se llama surfactante, que es la que protege la estructura, un lubricante que protege la estructura de este alveolo, porque es tan chico y además existen ahí, bueno, es una estructura de protección. Además de eso, existe un macrófago, que es la policía, una célula que está ahí vigilando de que no entren virus, no entren bacterias, no entren hongos, y si entran, él es el encargado de defender el alveolo, de matar. Ahora, el alveolo está, como dijimos, rodeado de capilares bien diminutos por donde pasan los glóbulos rojos, los eritrocitos, y es ahí donde sucede el intercambio gaseoso. Entonces, el oxígeno que está aquí entra a la célula para que la célula lo lleve al resto del organismo, y el dióxido de carbono que la célula trajo del resto del organismo se lo bota para que lo exhalemos. Entonces, por eso es que hablamos de colores rojos, colores azules, sangre oxigenada y sangre no oxigenada. Unas vienen del corazón, otras van al corazón, y toda la función de eso es de entregar oxígeno a todas las células y de recoger el dióxido de carbono, que es la, la materia tóxica que producimos. Bien, entonces este es el cartoon de lo que es un alveolo. Acuérdense, macrófagos, célula alveolar tipo 2, célula alveolar tipo 1 y obviamente los microcapilares con los glóbulos rojos por dentro y el intercambio gaseoso. Les voy a mostrar entonces
lo que sucede en un alveolo sano. De nuevo, aquí tenemos esa microcapilar donde tienen los glóbulos rojos. Además existen otros tipos de glóbulos blancos que son los policías también, que están circulando en caso que se necesite, ese es un neutrófilo. Pero aquí está el tipo celular número 1, que es la que produce la surfactante, esa proteína que protege el interior de la cavidad. Y también está la célula del tipo 2, que es la que lamentablemente es la que se va a infectar del virus. Y aquí está el macrófago, que es la policía. Entonces esto es un alveolo normal. Aquí hay un fibroblasto, que también forma parte de la vigilancia de que esta estructura esté sana. Esta es una estructura sana, entonces lo normal sería que cuando respiremos lo llenamos de oxígeno y ese oxígeno va a ingresar a la célula roja y la célula roja va a devolver su carbono de dióxido y nosotros lo botamos hacia afuera. Eso es la respiración y así como llevamos oxígeno a cada una de las células. Bien, como les dije entonces anteriormente, lamentablemente dentro de ese alveolo está este alveolo 2, que es la que va a ser infectada por el COVID-19 cuando llega al pulmón. Y vamos a ver qué es lo que sucede. De nuevo, aquí está el mismo alveolo, solo que después de la infección. ¿Qué es lo que ha sucedido? El virus llegó hasta el alveolo, llegó a infectar a esta célula alveolar tipo 2, y hemos visto que a través de la infección y la replicación del virus, la célula deja de producir sus proteínas normales y se encarga de producir solamente partículas virales. Miles y miles de virus empiezan a salir y esa célula queda dañada. De hecho, cuando la célula se da cuenta de que ha sido secuestrada por los virus, empieza a mandar mensajes de señales de ayuda, pidiendo ayuda, en forma de citoquinas, interleuquinas y un montón de otros químicos que ya vamos a ver qué sucede. Pero de todas maneras, cuando esta célula deja de estar sana y empieza a decaer, el macrófago, que era el policía, reacciona y suena la alarma, empieza a llamar a todo el sistema inmunológico de defensa que vengan a defender a este espacio que ha sido invadido por el virus. Y la forma en que lo hace, sonando la alarma, sacando un montón de interleuquinas y citoquinas, que son un montón, que son proteínas producidas por las células que tienen un efecto quimioatractante para otras células. Entonces, y son tóxicas además, empiezan a producir inflamación porque se ha puesto en movimiento el sistema inmune. Cuando el movimiento inmune se pone en acción, es como guerra, no es limpia, no es bueno. Entonces, cuando empiezan a producir todas estas interleuquinas, la 1, la 8, la 6, TNA-alfa, empieza a tener un impacto sobre la estructura del alveolo. Por ejemplo, esa surfactant, que era la proteína que protege aquí, empieza a deshacerse. Empieza esta célula del alveolo tipo 1 también a deshacerse, y al deshacerse empieza a dejar que se vaya construyendo un poquito de fluido intersticial aquí entre estos dos niveles, y empiezan a abrirse poros, viene el neutrófilo, empieza a ingresar, el neutrófilo en sí también empieza a producir un montón de químicos tóxicos tratando de matar al virus. Entonces es una cascada de eventos sumamente caótica, sumamente inflamatoria. Y como vemos también empiezan a formarse un poquito de coágulos o trombos en el sistema. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando es un suceso que desencadena una avalancha de eventos. El virus infecta, el macrófago responde produciendo interleuquinas, destruyendo la estructura normal. Vienen más células blancas, empiezan a producir más químicos aún, y empieza a entrar líquido, empiezan a entrar otro tipo de células, empiezan a hacer hemólisis de estos glóbulos rojos, y en fin, todo esto lleva a inflamación sumamente alta, a fibrosis sumamente alta, y el daño. Entonces el paciente ya no tiene cómo respirar, ya no tiene cómo llevar el oxígeno hacia las células que donde tiene que llevar el oxígeno. Y la patología, esta es una foto del
del pulmón sano, donde lo ven los alveolos, tal como los dibujamos anteriormente, bien sanos, bien normales, con un montón de espacio adentro para que se produzca el intercambio de gas, mientras que aquí vemos el pulmón, el alveolo, muchos alveolos, de un paciente de COVID-19 donde existe un montón de infiltración celulares, glóbulos blancos de todo tipo, un montón de fibrosis donde las proteínas están siendo precipitadas en esa membrana, ya no existe. De hecho, es totalmente diferente. Esto es un sano y esto es el mismo tejido, pero un paciente enfermo. Mucha inflamación, mucha fibrosis, neutrófilos por todos lados y eso es de acuerdo a todo lo que ha sucedido a nivel químico. Las citoquinas, los oxidantes, las proteasas, todo eso destruyen las células y destruyen la estructura del alveolo. Esta es la fotografía de un pulmón sano donde se ve que todos los alveolos están llenos de aire, eso es el negro, mientras que en un pulmón con del paciente del COVID no existe mucho oxígeno, entonces realmente hay una hipoxia. El paciente no puede respirar bien y eso al fin y al cabo es lo que termina matando al paciente. No hay aire, no hay intercambio de gases en los alveolos y por lo tanto no hay oxígeno. Bien, aquí está entonces en resumen, un poquito más profesionalmente dibujado lo que está sucediendo. Este es el alveolo en un tejido bien saludable. Como vemos aquí está el alveolo tipo 1 que forma parte de la estructura del alveolo. Vemos el alveolo tipo 2 que es la que produce esa membrana, esa mucosa protectora. Y también vemos que existen la defensa. Cuando entra el virus aquí y empieza a invadir y empieza a infectar a las células del alveolo tipo 2, aquí es donde vemos que existe todo eso que les mencioné antes, que existen citoquinas, proteínas, que van a romper eso, van a hacer que esto que antes era impermeable empiece a, a acumular líquidos y todo lo demás. Entonces, así es como sucede, los alveolos se llenan de líquidos, el paciente necesita estar en ventilador y eventualmente muere. Entonces, sabemos que todo empieza con las células alveolares tipo 2 y sabemos que todo empieza a través de ese receptor del AC2. Entonces, la pregunta obvia es qué función tiene ese receptor si es que es la puerta de entrada del virus. Bien, evolucionalmente esa no es la función de ese receptor AC2. AC2 significa, es una enzima convertidora de angiotensin y cumple un ciclo fisiológico bien importantísimo en regular la presión alta del corazón, en la circulación del corazón, a través de varias enzimas que se producen en el hígado, como la angiotensin y la renin que se produce en el riñón. No me voy a meter en esa parte porque es mucho bioquímica, pero cumple una función específica. Entonces no es de que está ahí para nada, cumple una función. Y de hecho hay mucha gente que está con medicinas para regular la presión que afectan a ese receptor. Entonces ese es el receptor en cuestión, ese es el receptor que causa la entrada del virus y cuando ese receptor se desaparece, porque cuando las células del tipo alveolo 2 empiezan a infectarse y a reventar, ya no tienen ese receptor y eso causa esa hipertensión que vemos en los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Entonces, ¿cuál es la cascada de eventos? Uno, obviamente, es el tipo 2 de los alveolos que son destruidos por el virus. Dos, eso causa, como vimos ya a través de los macrófagos, los neutrófagos, de los neutrófilos, empiezan una tormenta de citoquinas que termina en todos estos eventos. La falta de ese receptor empieza también con la vasoconstricción, que es lo que causa la hipertensión pulmonar y eso resulta en una hipoxia, hemólisis e inflamación y fibrosis. Me olvidé de mencionar de que fuera de ese alveolo también existía un fibroblasto. Ese fibroblasto también empieza a producir un montón de colágeno cuando se infecta y eso es lo que resulta en tejido fibroso, como si fuera una cicatriz.
Entonces, esta es la cascada de eventos que está sucediendo y esto más o menos explica el por qué estamos viendo en video de que hay que tratar a la hemólisis porque el virus se aferra a la hemoglobina A. Otros están diciendo que no, que hay que tratarlo con anticoagulante porque está habiendo trombosis y esto más o menos nos da una visión de 30.000 pies para ver qué es lo que está sucediendo y por qué es que hay gente que está saliendo con diferentes hipótesis. Pero no nos olvidemos, esto es una neumonía, es una neumonía. El tejido afectado es el pulmón, el alveolo, se destruye el alveolo y ya el paciente no puede respirar. Entonces, esa es la base principal de esta enfermedad. Lo demás son consecuencias de esa primera neumonía. Sin neumonía no sucede nada de todo esto. Y de hecho, aquí vemos un poquito la evolución de la fase clínica. En la primera fase, en la fase de infección, todo es de acuerdo a lo que está respondiendo con infección del virus. Pero como ya sabemos, el virus no va a estar siempre y el virus se muere. Pero sí empieza la inflamación, que es la fase del sistema inmunológico estando bien activado y produciendo todas esas citoquinas y todas esas proteínas proinflamatorias que causan el daño. Entonces, como vemos al fin y al cabo, cuando el paciente está ya en ventilador, no es efecto del virus, es efecto de la propia respuesta inmunológica que el paciente desató. Es como si entrara un ladrón a la casa y el sistema inmunológico le responde tirándole granadas para matarlo. Bueno, la granada lo va a matar, pero también va a matar la casa y va a matar al dueño de la casa. Entonces la severidad de la enfermedad va aumentando y llega a su pico después de que ya pasó el evento viral. Su pico ya es en base totalmente, es como si fuera es como si fuera una enfermedad autoinmune al fin y al cabo, porque es el sistema inmune el que está causando el daño. Vamos a charlar un poquito sobre tratamientos en el próximo video y estamos aprendiendo, como dije, es una enfermedad nueva, es una enfermedad donde se ven diferentes cuadros clínicos y hay muchas postulaciones de cómo se debería actuar para tratar. He escuchado videos de que eh, el virus ataca al glóbulo rojo y que se aferra a la hemoglobina, sobre todo a la cadena A de la hemoglobina, y que eso previene de que el glóbulo rojo lleve oxígeno y eso resulta en una hipoxia. En parte tiene un poquito de sentido, pero cuando uno empieza a indigar un poco más, el glóbulo rojo no tiene el receptor AC2, por ejemplo. Entonces no hay forma de que el virus infecte al glóbulo rojo. Ese estudio que salió, que lo acabo de leer, me di cuenta de que los datos que ellos obtuvieron de que el virus se aferra a la hemoglobina A es cierto, pero fue probado en un tubo de ensayo, ni siquiera en células, y en un tubo de ensayo que contenía solamente la proteína de la hemoglobina. Entonces, puede ser que ese sea no es lo que está causando el cuadro clínico, porque sabemos que si hay hemólisis es por otros factores, no es porque el virus infecta al eritrocito y lo hace explotar. Y si hubiera hemólisis, va a salir esa hemoglobina del glóbulo rojo y puede ser de que se esté, pero eso no es el problema para causar. Lo mismo con la trombosis, de tratar a los pacientes con anticoagulantes. Sí, eso va a tener un efecto, pero no va a causar de que la cascada deje de suceder. Eso es un efecto secundario terciario. Entonces, muchos de esos tratamientos que estamos explicando no tienen sentido, lo que se ve en social media, de que hay que tratar la enfermedad de esta forma, que en realidad no es una neumonía, ataca los glóbulos rojos, es una enfermedad de hipoxia. No es así, si le entendemos bien la fisiología de cómo está funcionando. Y ya vemos por qué. Entonces, ¿cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes de alto riesgo obviamente son los que se infectan y los que tengan esos receptores AC2 y en ese sentido somos todos tenemos ese receptor lamentablemente porque es un receptor extremadamente importante para la fisiología. Pero lo que sí se está viendo es que hay diferencias de si el virus llega a los pulmones o no.
A veces el virus se queda en el tracto respiratorio de arriba, entre la boca, la nariz y la garganta, y no llega a los pulmones. En esos casos, el paciente va a tener síntomas como de resfrío. Y anecdotamente se está escuchando de que ese tipo de paciente pierde el sentido del olfato y pierde el sentido del sabor. Empiezan a sentir de que no le tienen sabor a la comida. Pero si lamentablemente si el virus pasa el tracto de arriba y llega a los pulmones, eh, obviamente que ya la respuesta que vamos a ver es la que acabo de explicar con la cascada de eventos en los alveolos. Y eso está dependiente, pareciera, a la carga viral. ¿Cuántos virus entran al paciente? Si es una carga viral muy alta, puede que resulte en una infección de los pulmones. Y si es una carga viral un poco menos, puede que se quede en el tracto respiratorio de la boca y de la garganta. También existen predisposiciones genéticas debido a polimorfismo, o sea, diferentes secuencias de los genes, sobre todo el ACE y el interleuquina 6, que son los que van a predisponer qué tan fuerte es esa respuesta inflamatoria, y sabemos que es esta respuesta inflamatoria la que al fin y al cabo causa la mayoría de los daños. También se entiende de que el estrógeno inhibe a la interleuquina 6, y sabemos que la interleuquina 6 es una de esas citoquinas que se producen que causan el daño. Entonces las mujeres parece que están un poco más protegidas que los hombres, y de hecho se ve que el 70% de los casos graves son hombres y 30% son mujeres. Y obviamente las comorbilidades, sobre todo hipertensión, ya hemos visto, hemos explicado que el receptor AC2 está implicado con la hipertensión. Entonces, personas que tienen comorbilidades de ese tipo de medicamentos, interacciones con otros medicamentos, también puede tener alto riesgo en la respuesta patológica de los pacientes. Obviamente que vamos a tratar sobre los tratamientos en el próximo video.